Muy buenas tardes a todos por acompañarnos hoy aquí en esta jornada inusual por el tema que vamos a abordar. Antes de nada quería daros las gracias por venir y dar las gracias también a Abdallah Dogui, el agregado cultural de la Embajada de Marruecos, que nos acompaña, y le damos las gracias por ello. Y bueno, pues decir que esta conferencia la hemos programado un poco por iniciativa de María Folguera, la directora del Circo Price, porque cuando nos planteó que iba a venir el Grupo Acrobático de Tánger a actuar a Madrid el 4 y 5 de abril, bueno, pues enseguida nos sumamos a colaborar en como pudiéramos para que este evento tan extraordinario pudiera tener la máxima acogida en nuestra ciudad. Y una de las cosas que se nos ocurrió, bueno, que se le ocurrió a María, fue precisamente hablar de la historia de este grupo, ¿no? Y cuando decía al principio que es inusual la conferencia, me refiero precisamente a eso, a que es un tipo de actividad de artes escénicas, artes performativas, del que normalmente pues, no solemos conocer mucho sus orígenes, su trayectoria, su historia, la relación con el contexto social en el que surge. Y siempre es interesante saber estas cosas en cualquier contexto, en cualquier país y en cualquier tipo de manifestación artístico y cultural, pero me atrevo a decir que en este caso es especialmente importante dar a conocer esta historia porque realmente es algo que a nosotros nos queda muy desconocido, ¿no? El Grupo Acrobático de Tánger creo que ha estado otra vez más en nuestra ciudad hace 10 años, no, en el 2000, sí, en el 2000, no, en el 2010. Hace 8 años y bueno, pues los que trabajamos en estas geografías evidentemente conocemos de su existencia y de su trayectoria y de su enorme calidad, pero es algo que todavía el público en general en nuestro país no conoce y sin duda tiene que conocer. Así que muchas gracias por venir, creo que vais a disfrutar mucho vamos a aprender mucho de lo que nos van a contar nuestras invitadas. Y bueno, yo le voy a ceder la palabra a María Folguera, la directora del Circo Price, y luego ella va a presentar a Sanae Kamoun, que es la directora del Grupo Acrobático de Tánger, que es quien nos va luego a hablar de todas estas cuestiones en detalle. Gracias. Hola. Ya. Gracias, Nuria. Efectivamente, hacía 10 años que no venía el Grupo Acrobatic de Tánger al Circo Price. Sí que estuvisteis hace 2 años, en Veranos de la Villa, en un ensayo de circo. Claro, se llamaba ensayo de circo en un puente. O sea que realmente una experiencia muy distinta, no era un espectáculo en una sala, como va a suceder el 4 y 5 de abril. Y sí, para nosotros también es una buena ocasión. Empezamos nueva etapa en el Price, inauguramos también, es la primera compañía internacional de circo actual que nos visita en la temporada de primavera, con lo cual es una fecha importante, el 4 de abril. Y también tendemos la mano a Casa Árabe, ¿no? Que son nuestros vecinos al otro lado del Retiro, pero que funciona, digamos, como extensión en ambas direcciones. Así que, bueno, también muy contentos por ambas partes de descubrir la figura de Sanae Kamoun, que ha sido una alegría, ¿verdad? Encontrar a alguien con una trayectoria tan interesante como ella. Ella se ha formado en Derecho y Gestión Cultural, ha trabajado en instituciones como el Instituto Francés en Tánger, festivales como Le Nuit de la Méditerranée, y fundó en 2002 con el creador francés Aurélien Bory el Grupo Acrobático de Tánger. Me resulta interesante el hecho de que ella decide fundar la compañía cuando se da cuenta de que en Marruecos existe una riquísima tradición acrobática, pero no existe creación contemporánea o actual, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la historia del Grupo Acrobático de Tánger, que es bastante fascinante y llega hasta hoy con una trayectoria brillante. Son un referente en festivales, son un referente de nuestra región, porque podemos considerar España y Marruecos pues, una región común en cuanto a circo. Y creaciones de la compañía pues, han sido, en 2003 fue la primera, Taub, en
2009 crearon Shufu Shuf, que fue la que vino al Circo Price, con la dirección de Zimmermann y de Perrot, que son unos artistas suizos, supongo que los conocemos todos. Y en 2013 volvieron con la dirección de Aurélien Bory, con Asimut, que es un espectáculo muy para caja, ¿verdad? Muy para teatro a la italiana. Me acuerdo, yo lo vi en Osh y no podía venir al Price porque era un teatro muy frontal, digamos, ¿no? Y el Price no era la sala adecuada, pero tenemos la suerte de que su nueva creación, que es la primera creación colectiva del grupo, es decir, por primera vez no tienen la presencia de un gran director invitado, sino que es la primera creación colectiva con mirada externa de colaboradores, pero es la primera creación de los artistas, es Halka, que es lo que va a venir en abril al Price. Halka es la palabra que designa los corrillos que se forman en las muchedumbres, ¿no? en los mercados. Y bueno, ahora nos va a contar Sanae cómo abordan pues, toda esta memoria. Ya el propio título es muy indicador de por dónde va esta creación y cómo complementa, digamos, la charla de hoy, el encuentro de hoy. Así que os dejo con ella. Bueno, una última frase que me gusta mucho relativa a ella es que ella vive entre Francia y Marruecos y milita para mejorar las condiciones de los artistas marroquíes. Me gusta mucho este verbo de milita. Y nada, es una participante muy activa de la escena cultural marroquí. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por venir hoy. Y estamos aquí. Llévanos. Gracias a ti, María. Gracias, Nuria. Merci por votre invitation. Donc, je suis vraiment honorée d'être Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Estoy muy contenta de ver tales instituciones que colaboran con este proyecto aquí con la llegada de nuestro grupo en el Circo Price el 4 y 5 de abril. Tenemos muchas ganas de venir y presentaros nuestro nuevo espectáculo, nuestra creación colectiva. Y esta noche os voy a hablar del circo en Marruecos, de su historia, de su evolución y quizás de una proyección futura. Es una historia muy apasionante porque Marruecos tiene una historia peculiar con el circo. Primero porque el circo en Marruecos es la acrobacia marroquí. La acrobacia es un arte ancestral que existe desde hace varios siglos, desde el siglo XV. Y en realidad no se consideraba como una disciplina artística. Era una herramienta de guerra, más bien. Los acróbatas, erma, es una palabra berebere que significa combatante, eran guerreros. ¿Y por qué les llamaban así? ¿Y por qué eran combatantes? Porque realmente estos acróbatas desplegaban el arte de la pirámide humana para espiar al enemigo y ver lo que pasaba del otro lado de las murallas. Entonces hacían estas pirámides y estaban viendo lo que pasaba del otro lado. Eran pirámides muy altas y se dice que eran pirámides donde podía tener la altura de 6 personas. Entonces eran muy impresionantes. También había unas caravanas comerciales que estaban en el desierto y estos luchadores las protegían porque frente a muchos peligros que habían en estas rutas. Entonces la historia de este circo es bastante guerrero, digamos. Es una acrobacia muy peculiar en el sentido en el que primero es berebere, entonces hay una pertenencia al sur de Marruecos. Los acróbatas pertenecen a una cofradía, es sufí, mística, la cofradía mística. Entonces voy a hacer una paréntesis para hablaros de este santo sufí del siglo XV. Nació en 1640, nació en 1460, perdón, y murió en 1560. Es un santo sufí del siglo XV y era el santo patrón de los
acróbatas. Tenía una fuerte pertenencia a Setzaoudia y los acróbatas les llamaban Ouazez Magoussa, el hijo. Entonces hablaba de las caravanas comerciales. Entonces ellos iban a hablar con los santos para reclutar a estos acróbatas y acompañarles en estas rutas hacia el sur de Marruecos, en el desierto, para proteger a estas caravanas. Hay que decir que este santo era muy respetado, no solo por los bereberes, sino también por los árabes, y era una cosa muy rara. Pertenece a una tribu berebere que llamamos Lida, del Anti-Atlas, y fue enterrado en Tazawet, en el sur de Marruecos, muy cerca de Tiznit, en la zona sur de Marruecos, y después de morir se creó una zaouia. Y todos los años organizan un musem. El musem es una fiesta anual que organizan los bereberes para honrar su santo y perpetuar esta tradición. Entonces, ahora es una referencia cultural, religiosa. Muchos investigadores van a esta fiesta y participan de estas actividades festivas. Antes, los acróbatas, en su tradición y en sus rituales, se organizaban en grupos, en compañías, eran muy numerosas, se decía que eran entre 60 y 80 personas y se organizaban entre dos corporaciones. Había una corporación de cantantes, músicos, bailadores y también había una corporación de los acróbatas. Una vez más, la acrobacia es muy peculiar, es una acrobacia también bailada, cantada, y los acróbatas siempre se ven acompañados por sus músicos. Tocan instrumentos bereberes tradicionales, la flauta bereber, el bindir, y atravesaban todo el Atlas, viajaban durante meses con sus maestros, los mojadem, sus maestros, y proponían espectáculos en todos los pueblos del Anti-Atlas, a toda la gente que se iban encontrando en los mercados, mediante algún pago de algo de dinero o de comida, para llegar al final de su viaje, la fecha del musem, del peregrinaje, y una manera para estos acróbatas de honrar a su santo. Y también eran artistas que tenían muchos sueños y ellos pensaban que sus sueños se podían hacer realidad. He hablado de pirámide humana, entonces os voy a mostrar ahora. Esta es una foto que veis aquí. Os decía que aquí tenéis, para entender el viaje que hacían los acróbatas, he cogido un extracto de un documental de Philippe Aractingi que se llama El sueño del niño acróbata, y es un documental que se hizo sobre uno de nuestros artistas, y en esta época era un niño, y es un documental que muestra cómo estos jóvenes, estos niños aprenden a ser acróbatas, cuáles son sus sueños, los métodos, la organización social de estas compañías, el papel de los maestros, y se entiende muy bien la organización social que hay alrededor de estos grupos. Aquí podéis ver un peregrinaje y los sueños que tienen los niños. Luego os contaré la historia porque es muy apasionante. Alors, on n'a pas le son. No tenemos sonido. On n'a pas le son. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir le son. Javi, ¿hay sonido? On se retrouve tous les ans autour du tombeau du Saint Sidi Hamidou Moussa pour y donner un spectacle. Todos los años se reúnen, hay un peregrinaje, ahí es donde tengo la posibilidad de que me recluten como acróbatas. Tengo que viajar con ellos, con la tropa. Veis que hay unos artistas que van atravesando el desierto. Mustafa decía que su sueño era hacer este peregrinaje para llegar hasta su santo y pedir la baraka de su santo para hacerse un gran artista y trabajar con los circos internacionales. En esa época, Mustafa tenía 9 años, hoy es un artista confirmado que trabaja con nosotros, y este documental es muy fiel a su vida.
vida. Es una historia muy peculiar porque todos los jóvenes se reclutan por Mocadem, por los maestros, porque sus familias no pueden criarlos porque son familias muy numerosas, y en vez de estar viviendo en las calles sin ir a la escuela, pues las familias les entregan a sus maestros para que aprendan una profesión, la profesión de acróbata, con la esperanza de que estos jóvenes puedan ser un día verdaderos artistas y trabajar en circos tradicionales y ser artistas incluso internacionales. Entonces, os he hablado también de estas pirámides. Os voy a enseñar un poco ahora algunas pirámides marroquíes. Son archivos de antiguos acróbatas de circo. Vais a ver unas fotografías un poco antiguas. Aquí llamamos un borj esta pirámide, que significa torre. Y vais a ver que todos los movimientos de acrobacia marroquí, todos los nombres de pirámides son nombres que tienen una connotación guerrera. Aquí tenéis una segunda pirámide. No se puede ver la foto. Ahí. Ahora sí. ¿Habéis visto lo anterior? No. Volvemos atrás. No sé, los problemas de la tecnología. Bueno, os voy a hablar de esta en concreto. Esta tiene un nombre berebere, Neima o Fela. Son palabras bereberes que significan el puente de arriba. Veis en la imagen de este puente, y vais a ver, son pirámides muy peculiares con una connotación muy guerrera. No sé si vamos a conseguir. Javier, por favor, mi salvador. Haz un milagro, por favor. Habíamos ensayado antes durante 1 hora y todo funcionó. Así que a ver. Vamos a probar a apagar y luego encender otra vez, y voy a contestar a su pregunta sobre la organización social. Es muy peculiar porque son niños que vienen de familias que no tienen muchos medios económicos. Entonces el Mocadem se hace cargo de ellos, les da dinero a los padres todos los meses por tener a los niños, porque los niños trabajan, hacen espectáculos, en los pueblos se pagan a los niños. Entonces, al final, hay un intercambio económico. Pero realmente es muy difícil para los niños. Mustafa siempre nos dice que para él fue muy difícil, que su familia se separó de él. Es algo del que ha sufrido mucho, y hoy está muy feliz de tener esta trayectoria, de haber concretado su sueño de ser un artista profesional a nivel internacional incluso, pero está este sufrimiento, este dolor del abandono de una madre que dio a su hijo y no a otro de sus hermanos, además a un Mocadem. Pero bueno, la manera de aprender también es un aprendizaje muy estricto. No están en una escuela de circo, supongo como lo estáis vosotros. Es un aprendizaje muy, muy duro, en un suelo muy duro. Están descalzos, pero bueno, hoy estos artistas dicen que por eso son artistas muy fuertes, que pueden presentar sus espectáculos en cualquier escenario, en cualquier sitio, no tienen miedo a nada. Cualquier propuesta las pueden aceptar, están muy acostumbrados. Están acostumbrados a condiciones muy difíciles. Entonces tienen esa capacidad de adaptación, se pueden adaptar a cualquier condición. Entonces están acostumbrados realmente. Bueno, vamos a ver si funciona. Voy a seguir hablando de la historia mientras vienen las imágenes. Entonces, bueno, estábamos hablando del carácter guerrero de esta acrobacia. Es una acrobacia única. Si la comparamos con, por ejemplo, China o Occidente, es única. Primero, por su pertenencia a la Zohreh des Amanusa, su lado místico, y también porque los acróbatas marroquíes son los únicos en poder hacer acrobacias en forma de círculos, hasta tener casi un mareo
dervishos, igual como los derviches, es una peculiaridad de la acrobacia marroquí. Y eso también tiene un vínculo con el lado místico, es la danza de los acróbatas, de saltar en círculos hasta casi perder el conocimiento. Entonces, más adelante, este arte guerrero evolucionó hacia un arte y varias familias se han transmitido este arte. Entonces, en Marruecos hay varias familias de acróbatas. Cuando digo eso es que no saben hacer otra cosa que acrobacias. Y por tanto, lo que decía, estas familias han transmitido este conocimiento de generación en generación, de padre a hijo, etc. Son niños que desde la edad de 3 años aprenden a hacer acrobacias. Por ejemplo, nosotros tenemos 2 familias de acróbatas en Tánger. La familia Shaban, entre otras, son acróbatas desde hace poco, no como la familia Amish. Y esta familia es un hermano que enseñó a su hermano, etc. La otra familia es de generación en generación, realmente es una tradición familiar. Eso es lo que hizo que esta tradición pudo perpetuarse en el tiempo, es gracias a estas familias que continuaron luchando para transmitir esta tradición, a pesar de que no era nada fácil en Marruecos vivir de este oficio. No vivían haciendo espectáculos, sino haciendo animaciones en hoteles, por ejemplo, o animaciones para los turistas en plazas públicas, o haciendo harka, es decir, el espectáculo que vamos a presentar en el circo Price. Significa espectáculo circular, es la forma más antigua en Marruecos que hay de acrobacias circulares. No pasa nada. Voy a girar el ordenador y así vamos a seguir. Os lo voy a enseñar. Voy a girar hacia el ordenador. Os vamos a pedir que os acerquéis. Primera, segunda y tercera fila, porque si no... ¿A que no os esperabais esto? Sí, así... Está bien moverse cada 10 minutos. Dejarse. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de... Hace un momento, ¿me escuchan así? ¿Me escucháis bien? Sí. Es para los traductores, vale. A ver si funciona con el otro. Lo que decía al momento, hablaba del porte de una pirámide humana, una bourge, una torre. Vemos lo que significa bourge, entonces una torre. Aquí son artistas de Tánger, los Beach Boys. Tenían nombres un poco peculiares en esa época. Esta ya la habíamos visto, y aquí les hablaba de la acrobacia circular, de la capacidad de estos acróbatas marroquíes poder hacer movimientos circulares. Aquí vais a ver en una ciudad del norte de Marruecos acróbatas que hacen acrobacias circulares sobre la marcha. Es bastante impresionante, lo vais a ver. Sí, vale, podemos hacerlo. Me quedo aquí un momento. Bien. On va refaire là-bas, on va voir si ça va marcher. Est-ce que Nouria, ah non, ça marche pas. No, sigue sin funcionar. Si, ça marche. ¿Ahora funciona? Con sonido. Alors, est-ce qu'on peut aller plus bas? Donc, on a vu. Podemos ir un poquito más abajo. Vous voyez les pyramides humaines? ¿Veis las pirámides humanas?
Alors, on va à une acrobatie circulaire. Vamos a una acrobacia circular. Ok. Ok. Perfecto. Venga, os vais ahora para el fondo. Et ça peut continuer. Ça peut ne pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il tombe. Donc c'est assez impressionnant. Il fait partie du groupe acrobatique de Tanger, donc si Forma vous parte venez del voir grupo le spectacle, vous acrobático allez de voir sur Tánger, así scène. que si Il vais fait a tout ver ça el aussi dans le espectáculo, lo vais a spectacle. ver en Donc escenario. là, on est à l'Arrache. On est à l'Arrache, donc c'est les acrobates de la ville de Esos son l'Arrache. Et vous allez voir, il y a plein acrobatas d'autres de la artistes. ciudad de C'est leur entraînement Lagash. quotidien. Eso es su entrenamiento diario. C'est leur école de cirque. Eso es su escuela del circo, la suya. Alors tout à l'heure, je vous parlais du mot kadam. On voit là Hablaba un. de la palabra kadem. Ça, c'est un maître donc, qui a appris à plein Eso d'artistes es un à devenir maestro que acrobates. enseñó a Là, c'est sa petite muchos protégée, artistas la dernière. Donc, c'est a Rahima qui a convertirse 15 ans. en artistas. Là, on n'est plus dans les mouvements circulaires, mais Este tiene c'est 15 c'est años, vraiment ya aussi no son typiquement de movimientos l'acrobatie circulares, marocaine, pero es le típicamente contorsionnisme. la acrobacia marroquí, el C'est une contorsionista. fille qui a 15 ans. Es una niña, es una Toute jeune chica que tiene encore. 15 años, es muy jovencita. Voilà, après, ça continue. Y Après, el on peut vídeo plus les arrêter sigue quand ils commencent. y luego cuando empiezan, luego no pueden parar. Est-ce qu'on peut revenir à avant, Nouria? Je sais pas si ¿Podemos ça volver marche. un poquito Super. atrás, Là, on y Nuria? est. On va pouvoir passer à la suivante. Je vais avancer dans la Vamos a présentation. avanzar en ¿Ça la marche, là? Je peux presentación y m'asseoir pasar ou- a Oui, la super. diapositiva siguiente. On va y arriver. Trop de technologie, ça tue la technologie. Demasiada tecnología mata la tecnología. Alors, donc voilà, donc je vous ai parlé de cette Bien, acrobatie qui est como vraiment decía, particulière. Donc esta vous avez vu acrobacia les es bastante particularités peculiar, entre les pyramides como humaines habéis visto et las puis tous ces mouvements peculiaridades circulaires. entre Donc ça las donne un pirámides attrait humanas qui y est los vraiment movimientos particulier à l'acrobatie circulares, marocaine, qui est y eso es différent lo de que celle da occidentale su ou carácter encore diferente chinoise. a la acrobacia Alors marroquí, maintenant, que on es va diferente parler de la de occidental y tous de ces la artistes. china. Donc on a Ahora parlé vamos tout a à l'heure hablar de de todos l'organisation estos sociale de ce artistas, groupe. hemos hablado de estas Après, tropas, de su le organización problème qui social. s'est passé au Maroc, c'est Y que lo que ces pasó en artistes, ils n'étaient Marruecos pas es reconnus en que tant que estos tels au artistas Maroc. no estaban Ils étaient siendo obligés de reconocidos en partir Marruecos como tales ailleurs, y à la tenían recherche de que reconnaissance et surtout pour ir pouvoir travailler et al vivre de ce extranjero qu'ils savent faire. para buscar un reconocimiento y Et poder petit à petit, cette vivir tradition qui de su était oficio. plutôt une tradition qui se Era trouvait una dans le sud du tradición al Maroc, principio que era a más una commencé déjà tradición del avec une sur de migration Marruecos. locale vers le nord du Empezó Maroc con en una allant à inmigración Tanger. local, Donc Tanger, qui est une yéndose ville a située dans le Tánger. nord du Maroc, Tánger es una ciudad que tout está à en fait, el très proche de norte l'Espagne. de Tanger, on Marruecos, va está muy cerca Donc, de et España, por Tanger, à cierto. l'époque, était une ville internationale. Donc, elle Y avait un Tánger en statut esta très época particulier. tenía Il y un avait un estatus muy brassage de peculiar, différentes había mucha populations, de mezcla différentes nationalités. de Elle avait un statut nacionalidades, qui de était très población, particulier, tenía un qui estatus muy attirait pas mal de gens, particular et notamment les y agents du que, cirque porque traditionnel en Europe, atraía a qui mucha venaient à Tanger gente justement pour de recruter des Europa acrobates que venían a et des Tánger troupes para marocaines pour reclutar aller travailler dans les tropas cirques marroquíes européens. para trabajar en Et, circos les europeos. acrobates justement marocains, Y à precisamente Tanger, estos ils ont choisi comme espace de acrobatas travail la marroquíes plage de Tanger. escogieron Donc, como la lugar plage de de Tanger, trabajo si la vous avez plaza de la Tánger. possibilité d'aller à Tanger, Si tenéis vous la allez à la posibilidad plage de et vous ir allez a rencontrer tous les Tánger, vais a la acrobates playa y vais tangerois. a ver a Et todos pas seulement, parce que los ceux de la acrobatas rage, de donc ça, Tánger. on continue à venir, il y a des rendez-vous assez importants où tous ces Siguen artistes acudiendo, hay tiennent à muchas se citas rencontrer, à bastante travailler importantes. ensemble, sous Estos le regard artistas bienveillant de maître ou pas, les mais gusta c'est seguir une trabajando activité qui juntos continue bajo la à mirada exister del jusqu'à nos maestro. jours, Es una actividad même que si sigue les hasta el acrobates día de hoy. d'aujourd'hui, ils ont perdu la plage de Tanger. Aunque Parce que los Tanger, il y a un acrobatas grand hoy en projet, día han perdido la playa en de fait, Tánger ils sont en porque train de refaire la ville, donc il y a un projet de Tanger Métropole. la ciudad está Et il y en a un obras grand projet y de hay marina. un proyecto Parce que de les marina en acrobates, ils Tánger. travaillaient Los à côté acrobatas de la digue, donc trabajaban vraiment al tout près du lado port, del à dique, l'abri muy du al vent, lado parce que del Tanger, c'est une ville venteuse. puerto. Et c'était leur espace de En travail, Tánger donc c'était tiene un petit espace à tiene l'abri mucho du vent, viento, à côté de la entonces digue. ellos Et trabajan avec en ce un lugar que projet tenía de marina, ils poco ont rasé viento la y con digue, este donc il n'y a proyecto plus de la de marina digue. ahora Et ya en no hay quelque dique. sorte, ils ont La rasé quitaron finalement
y con ello borraron la historia de la acrobacia marroquí. Eso es realmente, Tánger es la cuna de la acrobacia marroquí. Siguen yendo, pero perdieron su espacio de trabajo. Y nosotros en Arjarca, el espectáculo que íbamos a presentar en abril aquí en Madrid, hablamos de ello. Es una cosa que nos dolió, que nos afectó, y nosotros trajimos con nosotros la arena de Tánger, la playa de Tánger. Eso fue un poco, digamos, el apartado. Para volver al tema de la historia de la acrobacia, hubo una inmigración bastante fuerte del sur de Marruecos hacia el norte. Era una organización, había una escuela tradicional de circo en la playa, donde estaban los mokadem, los maestros, ¿no?, que formaban acróbatas, aprendices, y formaban tropas, y también habían agentes de circos europeos para reclutar tropas y artistas. Estaba el mokadem, el maestro era el interlocutor con respecto a los agentes europeos, y estos agentes hacían pedidos muy concretos. Por ejemplo, decían: quiero una tropa de 15 para hacer un espectáculo en Europa de tanto tiempo, y el mokadem era el que se encargaba de crear este espectáculo a medida para tal o tal circo europeo. Se encargaban de reclutar, firmaba el contrato, cobraba y distribuía las ganancias a los artistas, y además de su salario, los artistas le daban el 10% de sus ganancias durante toda la duración del contrato, sea cual sea la duración del contrato. Esa era la práctica en esa época. Hoy en día sigue, pero en menor medida, porque los artistas marroquíes ya no les gusta tener esta organización, y porque los contratos en los circos tradicionales son cada vez más escasos. Eso es lo que pasa. Desde un punto de vista histórico ahora, la inmigración de los acróbatas marroquíes en los circos europeos es el rey del circo alemán, Reims, que dio a conocer la acrobacia marroquí al mundo entero. Él creyó, en primer lugar, en los acróbatas marroquíes, y fue el primero que trajo en 1852 la primera tropa de artistas marroquíes. Y aquí, por ejemplo, se ve un cuadro. Javier, por favor. Si puedes pasar. Perfecto. Voilà, donc je disais 1852, c'était la première. En 1852, como decía, son la primera tropa, una tropa del sur de Marruecos. Era la primera tropa que emigró en Europa, en Alemania en este caso. Y realmente fue Reims quien dio su lugar, su importancia a la acrobacia marroquí, y que obligó a todos los que dirigían circos en Europa o en Estados Unidos a hacer lo mismo. A él le encantaban los acróbatas marroquíes debido a sus peculiaridades, a sus habilidades, y precisamente sus espectáculos tenían mucho éxito acerca del público. No hace falta comentaros que los acróbatas marroquíes trabajaban sin red de protección, sabían hacer todo, y les gustaba exponerse al peligro, y eso daba un poco de interés al público, y por eso los públicos estaban realmente asombrados ante estas acrobacias. Aquí es una cronología de todas las tropas que llegaron a Europa en los circos alemanes antes de irse a Europa. Durante mucho tiempo empezaron los circos alemanes antes de irse a Estados Unidos y hasta Australia se fueron. Hasta 1892, más o menos, tenemos aquí todo lo histórico con todas las fechas de todas las compañías. Como veis, no habían tantas en esa época, y de hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, habían relativamente pocos archivos, porque precisamente era difícil encontrar archivos antes de la Primera Guerra Mundial. Había una foto que conseguimos. Javier,
por favor, si puedes pasar la foto. Ça, Aquí c'était está. en 1902, Eso fue en c'était la troupe de Haji 1902, Mohamed, la tropa qui de est trop Haji tangeroise. Mohamed, que es de Tánger. Donc ça, c'était avant la Première Guerre mondiale. Antes de la Il y Primera avait Guerra très Mundial. peu d'archives, donc ça, c'en est Habían en une. esa época Et donc, muy vous voyez pocos leurs archivos, costumes. Pour esa le es una spectacle, de ils ellas. utilisaient des costumes ¿Veis? marocains Sus qui donnaient un trajes petit plus son justement trajes à leur marroquíes, présence scénique aussi lo sur que scène. daba un toque adicional a su presencia en el escenario. Donc je disais que bon voilà, c'était une acrobatie, ils étaient assez Como forts decía, dans ce qu'ils eran faisaient, acrobacias, le public, ils étaient, eran bastante complètement en excelentes en lo que admiration, hacían de ces y el troupes. público estaba, Il y a eu une période un peu difficile, se quedaba c'était asombrado. sous le Troisième Reich, où Hubo un effectivement, periodo más ces troupes difícil ne bajo pouvaient el plus travailler Tercer en Allemagne. Reich en Donc, Alemania. ils étaient Estas obligés de tropas ya no changer podían leur nom, trabajar y arabe tenían pour que des noms cambiar su européens, nombre et árabe ceux por qui ont nombres réussi europeos. à Y continuer à los travailler que pendant le consiguieron Troisième Reich, trabajar c'est ceux qui durante ont la réussi época à del avoir une Tercer nationalité Reich française ou son encore los que portugaise. consiguieron Alors, que ce qu'il faut lograron la rappeler, c'est qu'à nacionalidad cette francesa période, o c'est portuguesa. vrai que En on doit à en Reims, esa época finalement, se le debe a Reims le fait el de voir hecho le de cirque comme on que peut l'entendre aujourd'hui, el circo, un cirque riche como avec, el avec circo se volvió l'association muy, des muy différentes rico disciplines con la artistiques. asociación de Donc diferentes chaque disciplinas pays artísticas emmenait sa tradition y justement pour cada participer au país programme du cirque. aportaba su tradición Il y para avait la participar Chine a los avec le programas contorsionnisme, por il y ejemplo, avait China l'Italie con avec el son harlequin, contorsionismo, l'Allemagne avec son Italia Auguste, con el arlequín, l'Espagne avec Alemania, le etc. dressage, et puis il y avait le o Maroc avec les España con, acrobates. Donc con chaque pays la avait sa equitación. particularité, et on retrouvait à Cada peu près país les mêmes tenía su programmes partout peculiaridad, dans les se cirques en encontraban Europe. los Donc, si on suit la programas chronologie, en todos los países de Europa. et c'est Siguiendo vraiment, la cronología, après la guerre, finalement, realmente fue que le después de la nombre de guerra troupes s'est cuando multiplié, el número et de qu'on retrouve de tropas plus en plus des empezó troupes a marocaines vraiment partout dans crecer le monde, mucho y que se qui ont empezaron pris a goût encontrar justement tropas à marroquíes ce en travail, à todo ce el type de mundo travail, et qui ont commencé à prendre plus y de risques que aussi dans les empezaron a spectacles qu'ils créaient. asumir más riesgos también On va en los baisser. espectáculos Donc là, que par exemple, fabricaban. c'est la troupe de Mohamed. Esa, por ejemplo, es la Alors, tropa de c'est une Mohamed. troupe- Mohamed, perdón. Javier, si on peut avoir Javier, la suivante, ¿podemos excusez-moi. tener la siguiente foto? Voilà. Aquí está. Donc, je disais qu'il y avait une multitude. Lo que il y decía avait que había beaucoup de troupes, donc après había la guerre. muchas tropas Donc, il y en después avait de la plein, guerra, mais il y a une seule pero troupe qui s'est vraiment una démarquée sola tropa de toutes que les realmente autres destacó par de un las demás spectacle tropas. d'une qualité A través de un extraordinaire. espectáculo de una C'était, justement, la calidad troupe de Mohamed de increíble, Tanger. era la Donc, tropa de ça, c'est Mohamed vraiment de Tanger. des archives privées de la famille de Son Mohamed archivos de Tanger. realmente privados Et c'est un de spectacle la qu'ils ont familia réussi à jouer Ben pendant Mohamed de 10 ans, Tanger. Es un partout dans le espectáculo monde, que le même spectacle, avec les hicieron mêmes personnes, la donc c'est misma, assez con el passionnant. mismo C'est un peu personal, comme notre histoire à nous, les funciones en spectacles todo el mundo durante Donc, il y a 10 des histoires comme años. ça qui durent, Hay mais c'est historias assez como chouette. esta Eux, voilà, pendant les que années permanecen. 60-70, ils ont Ellos réussi à durante jouer los ce años spectacle pendant 60, 10 ans, donc 70 c'est passionnant. consiguieron hacer este espectáculo durante Javier, 10 je crois que años. je vais Es passer à la bastante impresionante. suivante. La Voilà. siguiente foto, Donc, Javier, por du favor. coup, Aquí va. on a parlé de cette troupe, la troupe d'avant, donc Hemos hablado de Mohamed, la de Tanger. tropa de antes, Et, de Mohamed, donc, de encore une Tanger. fois, c'était des troupes qui ont été recrutées sur la Era plage una de tropa Tanger, donc je vous que ai expliqué un peu fue comment ça se passait. reclutada Mais après, en las il y a playas de un Tanger, acrobate marocain como os conté. qui s'est dit, Pero il hay faut que je fasse quelque chose un de plus artista qu'une troupe, quelque chose marroquí de plus qu'un spectacle. dijo, tengo que hacer Et algo que je más, sois en quelque algo más sorte con le espectáculo référent de la y que de alguna acrobatie manera marocaine. C'est Ali tengo que qu'on ser retrouve, dans cette el pyramide, embajador de la qui est tout en acrobacia bas. marroquí. Es Ali Ali Hassani, Hassani. qui était artiste acrobate à la base, qui est devenu un Era homme un d'affaires après, artista acrobata qui que a se monté son volvió propre empresario cirque, después, le montó su cirque propio qui a porté circo son nom, Ali que Hassani, llevó su nombre, el circo qu'il Ali a planté en Hassani. Angleterre, à Londres, en Lo 1980. hizo, C'est lo là où il a montó rencontré sa femme en Tamara, qu'on Inglaterra, voit d'ailleurs dans ahí cette donde pyramide. encontró su mujer Tamara, Hassana, qui que n'était se pas ve acrobate marocaine Tamara, à la base, que moins no era suffragante, mais una son acróbata mari lui a marroquí appris, al elle a principio, intégré pero du coup la su troupe de Ali marido le Hassani. enseñó Tamara, y pour ella la petite integró histoire, la c'était la tropa. fille de Coco, qui était un Tamara clown era la mondialement connu. hija Vous avez de vu, Coco, il que y a era plein de un petites histoires comme ça qui payaso se croisent, qui sont mundialmente assez conocido. passionnantes. Así que, Et Ali como veis, Hassani, son c'était historias que se un van homme bien, cruzando. qui a beaucoup fait pour l'acrobatie Era un marocaine, hombre qui a de été bien, hizo plus mucho juste para la avec les acrobates acrobacia marocains qu'il a marroquí. embauchés, dans les conditions d'embauche, etc. Fue muy justo en moi, las j'ai eu la chance condiciones de rencontrer avec le que groupe acrobatique de Tanger, on avait tuve présenté la Taub à suerte Londres de encontrarle en 2007, en c'était Londres juste avant en qu'il meure, 2007, du coup. justo Et antes il de était venu nous que voir se et muera il el nous a pobre. dit, vous avez honoré Nos l'acrobatie dijo, marocaine, habéis vous avez donné une honrado dimension contemporaine à cet la art qui était en voie de disparition.
la acrobacia marroquí, le habéis dado su brillo a esta disciplina y se murió unos meses después y eso es una anécdota que os cuento de cosas que conseguimos durante las funciones. Ali Hassani, como decía, hizo mucho hasta su muerte. Él no le enseñó a sus hijos,
al contrario de lo que hicieron otros maestros. Entonces en su familia, desgraciadamente, no hay relevo y su circo fue vendido. Es una pena, pero bueno. Aún así hizo muchas cosas. Javier, si podemos pasar al siguiente vídeo. Hace un momento, después de tu pregunta, joven, nos preguntábamos cómo estos jóvenes aprenden y por qué el Mocadem les pagaba, envía el dinero a sus familias, etc. El Mocadem, cuando cuando forma a los jóvenes desde su temprana edad hasta que se conviertan en artistas, eso fue en el Anti-Atlas. Como vais a ver, están aprendiendo la organización interna dentro de una tropa y cada uno aprende su papel peculiar interno dentro de la tropa. Javier, ¿puedes lanzar el vídeo, por favor? On fait comme on peut, hein. Alors. Entre 8h et 10h. Entre 8 y 10 horas. Trabajamos por grupos de dos. Eso es el puente, es el movimiento base, es lo primero que se aprende a un niño antes de que se convierta en un acróbata. Es muy doloroso para la espalda. En árabe lo llamamos ta'a. Ese es Mustafa, es nuestro artista. Lo más difícil es el ejercicio del puente. ¿Ves cómo hay que romperse la espalda? Es lo primero que aprendes cuando entras en una tropa y es lo más terrible. Eso es la respuesta a la pregunta de si les dolía. A veces los niños del pueblo vienen a vernos. Trabajamos al suelo, sin colchones. Los niños se burlan de nosotros. Si se ponen en nuestro lugar, podrían entendernos. Muchas veces hacemos un esguince. No pasa nada. Pero siempre hay que mimar a los principiantes. Se entrena a los niños en los terrenos rocosos para que se vuelvan más duros. La regla de oro es nunca tener miedo. Entonces, podéis entender que cuando vemos a un circo tradicional con un verdadero colchón, una colchoneta, para ellos es una comodidad extrema. Aquí vemos que son niños en estas imágenes, pero veis lo bonito que es la solidaridad que tienen entre ellos, la felicidad. Es una cosa muy interesante, me parece. Voy a ir al otro lado. ¿Dejo el portátil aquí? ¿Ça va? ¿Tout va bien? ¿Todo bien? Je vous ai pas trop coupé el souffle? Espero que no os he cortado demasiado el aliento aquí. Vamos a ver si funciona. Donc aujourd'hui, c'est une autre organisation. Ça, c'était avant. Eso fue antes. Hoy lo que tenemos es una organización diferente, los artistas son mucho más autónomos, son más citas,
cada ciudad tiene su espacio de trabajo donde los artistas se encuentran de tal a tal hora y saben dónde van a trabajar. No sé si podemos, Javier, volver a... Si on va y arriver. Et justement, dans la continuité de ça, par exemple, à l'Arrache, en Lagash, los acróbatas trabajan en un bosque, el bosque de Lagash, es donde entrenan, es donde ensayan. Aksar el-Kebir está cerca del río Lucos y en Tánger es en la playa de Tánger. Entonces, por ejemplo, aquí os voy a enseñar, os voy a mostrar un vídeo de cada una de las ciudades para que veáis las condiciones en las cuales estos artistas trabajan cada día. Y sobre todo ver que el amor que tienen por esta tradición, el amor que le tienen a este oficio y a la transmisión de esta tradición, porque no van solo para entrenar, sino para enseñar a los demás y transmitir. Es un valor, la transmisión es un valor intacto con ellos. Es una escuela tradicional que está siendo organizada de una forma muy natural realmente. Por ejemplo, aquí os voy a enseñar acróbatas de Lagash. Donc là, on est à l'Arrache. Aquí estamos en Lagash. Donc là, c'est un porteur. Es un portador que trabaja ahora con los niños. Bon, un porteur marocain est capable de porter Es capaz de portar a 14 personas. Donc là, c'était par exemple les artistes acrobates de l'Arrache. Aquí eran los acróbatas de Lagash, ahora vais a ver los artistas de Xar, otro registro, estamos en un bosque. El suelo es importante porque siempre hay suelos distintos y se adaptan a cualquier suelo. Aquí es tierra, Aksar el-Kebir es más o menos lo mismo. Et là, moi j'adore ce jeune, il s'appelle A mí me encanta este joven, se llama Youssef, tiene 17 años. C'est un jeune qui Es un adore, joven il rêve de devenir que, artiste bueno, professionnel. sueña con ser un artista profesional y lo hace todo para conseguirlo. Et là, en l'occurrence, il avait plus juste avant. Cualquier condición que haya, no le importa el tiempo que haga, él siempre entrena. Vous arrivez à voir? ¿Veis todos bien? Ça va? Donc, le sol, il était bien El mouillé, suelo donc, estaba muy mojado, va preparando su espacio de trabajo, llega con una bolsa, se va organizando. Alors, ils ont toujours la patate et le Siempre sourire, tienen ils la sont sonrisa, juste exceptionnels, ces son artistes, vraiment. increíbles, son artistas increíbles. Il a 17 ans. Hein. Tiene 17 años. Donc, vous avez bien vu, il a bien préparé Veis son cercle. que como ha ido preparando su círculo, siempre está esa idea, ¿no?, del círculo de la jaca, la que hemos explicado antes. Alors voilà, quand c'est pas au bord du fleuve, c'est A dans le quartier à veces côté de la cerca maison. del río o en el barrio, cerca de casa, cada espacio peut público se devenir à aprovecha n'importe quel moment un espace de para travail ser pour un ces espacio artistes. de trabajo para estos artistas. Et donc là, c'est le même Aquí artiste es el mismo artista que fue a Lagash para visitar a los artistas de Lagash. Son artistas que se encuentran, que están en contacto a menudo.
Después, en Tánger, aquí tenéis la playa de Tánger. Hamza, que es de otra compañía, es un excelente artista y aquí veis su entrenamiento cotidiano. Va a la playa, entrena y luego vuelve a su casa. Así tenéis una idea de cómo son los entrenamientos en Tánger. Hay mucho viento en Tánger. Mucho viento, igual que en Tarifa. Os voy a dejar el sonido del viento para que veáis, para que os hagáis una idea. Y no hace bueno, pero eso no le impide trabajar. Está fuera de las giras y cuando son artistas que hacen muchísimas giras, incluso cuando vuelve a casa no descansa, mantiene el ritmo de ensayos. Así tenéis una idea de los espacios de trabajo de los artistas en Marruecos. Vamos a seguir. Bien, ¿todo bien? ¿Podéis seguir? ¿Sí? Muy bien. Ya no sé dónde estoy, por dónde voy, pero bueno. Entonces, bueno, hemos hablado de la historia de la acrobacia marroquí, de su evolución, una herramienta de guerra, una disciplina artística, y ahora vamos a hablar de esta tradición. Estábamos hablando de tradición, de los ensayos, del circo tradicional, y ahora vamos a hablar de circo contemporáneo en Marruecos y cómo fue evolucionando esta tradición. No puedo hablar de este punto sin hablar de mi compañía. Lo siento, pero es importante en la historia del circo marroquí. Entonces, en el 2003 tuve ganas de crear esta compañía porque me di cuenta de que existían todos estos artistas en todo Marruecos y pensé que no era posible que tantos artistas con tanta motivación, con tanto talento, no pudieran tener reconocimiento, contratos y que no se consideren como artistas. Para mí era impensable. Entonces, bueno, pensé que eran también portadores de una tradición, una joya del patrimonio cultural marroquí. Es un país donde la cultura es muy rica y para mí era una pena que esta tradición vaya desapareciendo porque todos los maestros se quedaron fuera de Marruecos porque no tenían reconocimiento en nuestro país, aunque hubiera un relevo, una nueva generación. Entonces quería militar en ese sentido y dar un nuevo aliento a esta tradición a través de la creación contemporánea, para que estos artistas también pudieran tener acceso a otros escenarios internacionales y expresarse. Y para mí era obvio que iban a poder tener cierta distancia hacia su tradición y poder tener otra mirada sobre su vida, sobre el mundo que les rodea. Entonces le propuse a Aurélien Bory, que es un director francés de Toulouse, bastante conocido en el circo contemporáneo, compartir esta experiencia y crear el primer espectáculo de acrobacia marroquí en Tánger para estos artistas. Aurélien entonces aceptó, le gustó muchísimo la idea y sobre todo estaba como muy admirado hacia estos artistas y quería hacer algo por ellos. Entonces participó en la evolución de la cultura circense marroquí. Muchas cosas estaban ocurriendo en aquella época, en la danza también, en la música, en todos los campos de la cultura, una red de artistas increíble y había una explosión literalmente. Entonces pensamos que teníamos que crear este movimiento. Entonces creamos este grupo, le Groupe Acrobatique de Tanger. Pensamos mucho en el nombre, no es muy original, pero para nosotros era lo que caracterizaba mejor esta compañía. Son todos acróbatas de Tánger, entonces queríamos llevar con nosotros la memoria de esta tradición, incluido en el nombre de la compañía, aunque los espectáculos en sí no eran del todo tradicional. Aurélien entonces creó el
el primer espectáculo, que veis aquí algunas imágenes, y Aurélien consiguió un desafío, hacer un espectáculo con nada, porque no teníamos ningún recurso. En Marruecos no existen los escenarios nacionales, como en Francia y en España, no había ninguna red de producción ni de difusión. El Estado marroquí no reconocía el circo como disciplina artística, entonces teníamos cero dinero, y lo conseguimos hacer gracias al apoyo del Institut Français, aunque no era su vocación primera, y con mucho compromiso, mucho tiempo, mucha inversión por parte de Aurélien para acompañar a esta joven compañía. Y consiguió hacer un espectáculo magnífico a partir de nada, con unas alfombras, unos fulares, una especie de djellaba blanca que se ponían los artistas. Entonces, bueno, partió de la vida cotidiana de los artistas, de lo que compartió con ellos, y quiso mostrar la solidaridad que existe en estas compañías, en la organización social de estos grupos, y es lo que mostramos. Por eso lo llamamos Tzaob, que significa tela. La tela está muy presente como materia, pero sobre todo como un tejido social y familiar. Entonces, el primer espectáculo de acrobacia marroquí contemporáneo, escrito en el 2003, hubo giras en todo el país con una acogida increíble. Entonces, eso nos tranquilizó y nos dio mucho ánimo, y pensamos que teníamos que desarrollar el circo en Marruecos trabajando con el Estado para que esta disciplina se reconociera igual que el teatro o la música. Eso, bueno, tardó tiempo, igual que en todos los demás países, necesitamos tiempo para ello, y nos gustó mucho ver que otros artistas en Agadir, Marrakech, Lagash, pues cogieron a esta compañía como una referencia de esperanza. Entonces estábamos en contactos con otros artistas, trabajábamos juntos, hacíamos residencias, y nuestra actividad, lo que ganábamos en Europa, pues la invertíamos en Marruecos para que algunos colaboradores, formadores vinieran y nos ayudaran. Bueno, después tuvimos la suerte de poder presentar este espectáculo, una increíble suerte de presentarlo en Auch, en Europa. María lo conoces muy bien. Y tuvimos 80 programadores que fueron a ver este espectáculo. Y Marc Fouillon, el director de este festival, confió en nosotros, nos programó sin haber visto al espectáculo. Le gustó nuestra historia, había oído hablar del trabajo que hacíamos y nos quiso apoyar, y de verdad estoy muy agradecida, porque si no, no estaríamos aquí. Marc Fouillon, muchas gracias. Entonces, bueno, llegamos en Auch, en este festival increíble de circo contemporáneo, y teníamos 80 programadores que fueron a ver el espectáculo. Fue muchísima presión. Entonces, tuvimos 100 fechas, 100 bolos programados, así que tenía mucha baraka, no lo creía, pero entonces ya creo en ello. Y como directora de la compañía, yo empecé a preguntarme cómo hacer esto, porque claro, en aquella época yo trabajaba en el Instituto Francés, tenía un contrato, y ahora estaba con una compañía que no era del todo autónoma, porque los artistas no hablaban siempre los idiomas, nacieron como acróbatas desde los 3 años, no eran muy autónomos para estas 100 fechas. Entonces tuvimos que organizar esta aventura, y a partir de entonces, bueno, yo decidí dimitir de mi trabajo, y sin saber lo que iba a pasar, pero bueno, fue un riesgo por amor hacia este proyecto, la pasión que yo tenía por desarrollar este campo de la cultura marroquí y dar un estatus a estos artistas. Después nos fuimos organizando como compañía, creamos las estructuras jurídicas y creamos otros espectáculos. Y hoy llevamos 15 años trabajando, y otras compañías nos siguieron, y ese es nuestro orgullo. Finalmente, otras compañías de circo contemporáneo se crearon después de nosotros, colaboramos con ellas, y hoy existen muchas. Y la segunda fuente de orgullo es que en el
2013 el Ministerio de Cultura reconoció el circo como disciplina oficial artística. Entonces, para nosotros eso no tenía precio. Hoy, aunque es un sector todavía estructurándose, porque en Marruecos el presupuesto del Estado es muy limitado, entonces hay muchísimos artistas, porque el patrimonio cultural marroquí es muy rico. Entonces, los artistas, los agentes culturales han encontrado otro tipo de organización. Hemos construido una red de solidaridad. Hay muchas iniciativas privadas, compañías independientes, algunas apoyadas por el Ministerio, pero las subvenciones siguen siendo muy limitadas. Pero estamos muy contentos de tenerlas. Tenemos nosotros para la última creación, tenemos este apoyo del Ministerio, más allá de lo económico, es decir, Marruecos nos reconoce después de 15 años de experiencia, de trabajo y dentro de nuestro país y fuera. Y este reconocimiento fue increíble para nosotros. Bueno, como lo decía, no hay red, no hay teatros, no hay producción en Marruecos, entonces los artistas se han organizado y hemos constituido un colectivo frente a la urgencia. Había que hacer una reflexión sobre el sector. Hay una política cultural en Marruecos, pero no como lo concebimos aquí en España o en Francia. Entonces, hemos acompañado al Ministerio para tener esta reflexión. Una asociación en Casablanca hizo un trabajo increíble, una asociación que se llamaba Racine, Raíces, y entonces hicimos una especie de balance de lo que existía como estructuras, como artistas, compañías, para establecer las necesidades. Entonces, después de este trabajo, la próxima etapa es que el rey Mohamed VI parece que está muy sensibilizado con el tema. Hay temas mucho más urgentes, evidentemente, en Marruecos, pero hoy en día para él la cuestión cultural es muy importante. Se están construyendo teatros. Y bueno, en Marruecos es muy curioso porque o no hay nada o vamos a tener unos teatros increíbles. Entonces, Tánger va a tener 2 teatros de 1.600 plazas. Es muchísimo para Tánger, pero bueno, estamos encantados de tener estas infraestructuras, aunque yo me pregunto mucho cómo van a funcionar estos teatros, con qué medios, con qué equipos. Entonces nos hacemos muchas preguntas como actores culturales. Estamos hablando con el mundo político para acompañarles, aportarles nuestra experiencia. No es siempre sencilla, pero bueno, no es fácil, pero bueno, seguimos en ello y tenemos mucha esperanza. Vamos a tener teatros, vamos a tener medios de producción y estamos muy confiados. Después de todo esto, bueno, no hay que mentir, no somos los únicos, hay muchísima más gente que está haciendo para nuestro sector. La escuela Shensi es la única, creo, que está en Salé. Es una carpa que está en una casbah. Tengo una foto aquí, si Javier puedes adelantar y un poquito. Esa es la escuela de Salé. Podéis venir a hacer un intercambio, podría ser muy guay hacer eso. Está entre un barrio residencial y unas variadas. El Atlántico está al otro lado, es bastante interesante. El problema de esta escuela es que antes de ser una escuela era un proyecto social. La asociación que está el propósito de esta asociación que está detrás es la ayuda a los niños precarios en situación de pobreza, la ayuda a través del círculo. Eso era el proyecto inicial. Se logró tanto que algunos dijeron, bueno, ya que va bien, vamos a hacer la primera escuela de este tipo en Marruecos, y hubo un acuerdo y en 2009 se creó la primera escuela en Marruecos, 2 años después. La problemática que se encontraron los estudiantes siguiendo su carrera en esta escuela es que, bueno,
una cosa importante es que este diploma es un diploma de carácter oficial, un diploma reconocido por el Estado, por el Ministerio de Educación Nacional. Para nosotros eso es una cosa muy importante. Lo que pasa es que estos jóvenes han sufrido del prejuicio de niños del barrio, de la calle. No son todos niños de la calle y algunos no quisieron llevar este estigma, entonces abandonaron el proyecto y reciben subvenciones que financian el proyecto de la escuela. Por lo tanto, es una escuela que lucha para que este proyecto pueda continuar, pero realmente también algunos estudiantes sufren de esta realidad social que está aquí. Lo bueno es que existe esta escuela, ha formado una generación de artistas increíbles. Todos los circos contemporáneos que existen, todas las demás compañías son ganadoras de estos circos, como el Washdim, el Teatro Nómada, son artistas increíbles, y lo que es interesante es que en Marruecos nos hemos encontrado con artistas que han tenido carreras y trayectorias muy diferentes, con formaciones de circos específicos, como ustedes, y los circos tradicionales que no tienen las mismas habilidades, entonces se nutrieron unos a otros y se enriquecieron sus trayectorias. Hablo mucho, lo sé. A lo mejor tengo que parar porque se nos va echando el tiempo encima. Hay muchas cosas que decir, pero para eso necesitaremos horas. En cualquier caso, cuando veíamos hace un momento, cuando veíamos a Lagash, veíamos estos acrobatas. Es un vídeo que fue grabado hace una semana. Hay una residencia que fue financiada por los dos artistas franceses. Era muy divertido encontrarnos con todos estos artistas en Tánger en un momento significativo. Visitamos a los acrobatas de Lagash y algunos después de la formación vinieron, y fue nuestro peregrinaje de alguna manera poder seguir en contacto con estos artistas acrobatas. Es una cosa que seguimos haciendo, seguimos dando la posibilidad a artistas de seguir formándose, y las prácticas circasianas en Marruecos, y seguimos militando para que este sector pueda seguir adelante. Alors peut-être pour finir, je vous montre le teaser de Halka pour vous donner envie à venir les voir en avril. Os paso tal vez el teaser de Halka para que, por si queréis venir a verlos en abril. ¿Lo veis? ¿Funciona o no? No funciona. Como lo explicó María hace un momento, esta es la primera creación colectiva de la compañía. Entonces, después de algunos espectáculos, algunas funciones, la compañía, digamos que quiso exponerse un poquito más al peligro, y por eso Halkan, ya veréis lo que son capaces de hacer en abril. En Halka son 14 en escena, 12 artistas acrobatas y 2 músicos. Uno de los músicos, Mustafa,
que hemos visto en el documental. Mustafa es este que habéis visto en el documental cuando era muy pequeño, es él. Mustafa, por su experiencia, él es acróbata y músico. Il y a 2 filles, ouais. Y hay 2 chicas. Esa es música bereber. Lo que decía antes es que bueno, la acrobacia marroquí es de origen bereber y por lo tanto la música también es bereber. Hamad fue elegido mejor portador de Marruecos. Lo que se me olvidó decir es que hay competiciones organizadas para elegir al mejor portador, el mejor acróbata. Son citas importantes donde los acróbatas se citan y se retan en alguna ciudad de Marruecos. Y ya está, espero que os dé ganas de ir a verles. Si tenéis preguntas, podéis hacerme vuestras preguntas. Sanae, por este esfuerzo. Y bueno, disculpas por los fallos técnicos, que bueno, no sé lo que ha pasado. Ça arrive. Ça arrive, pero de verdad muchas gracias porque ha sido complicado y además era tan importante el recurso visual en esta charla. En otras se puede prescindir, uno puede echar mano de la palabra, pero en este caso era realmente esencial. Así que nada, bueno, hay un micrófono, realmente no hace falta por la cuestión del volumen porque estamos en familia, pero sí es necesario para que los intérpretes puedan traducirle a Sanae las preguntas. Así que si queréis intervenir, por favor, hacedlo con el micrófono. Muchísimas gracias, Sanae, por venir. Además de las acrobacias que ha hecho con el ordenador, Sanae ha hecho acrobacias también hoy con el viaje. Porque con el viento que hizo ayer en Francia se cayó un árbol en la carretera que ella tenía que coger para llegar al aeropuerto. A las 3 de la mañana se encontró con una carretera cortada y un árbol y nadie alrededor que pudiera ayudarle. Aún así volvió y entonces cambió el billete, cogió un tren, ha estado viajando más de 10 horas para llegar aquí. Así que, bueno, yo creo que realmente era un compromiso y te lo agradecemos muchísimo, de verdad. Plaisir, con un gran placer. Gracias. Y bueno, animaos a ir el 4 y el 5 a ver a este fantástico grupo, al Circo Price. Gracias, María. Merci a vous.